Esto es La Armadura de Dios, Canal TV con Ricardo Andrés. Y hay una profecía de la Virgen de Fátima que está aprobada por la Iglesia Católica y que de hecho ya se han cumplido en su totalidad sus mensajes. Dice que en una de esas profecías Rusia esparcirá sus errores por todo el mundo. Y acá es donde entra ese progresismo, que en realidad es el mismo comunismo disfrazado ahora de progresistas, con ese pensamiento gramsciano y con ese toque marxista. Todos pensaron en el mundo de que con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética se había acabado el comunismo, pero no es así, estaban totalmente equivocados, solo que el comunismo tuvo una transformación hacia ese progresismo. Y en realidad, esa profecía de la Virgen de Fátima se está cumpliendo. Rusia sí esparció el comunismo por todo el mundo, pero transformado. Y por eso la gente no lo pudo percibir. Acordémonos que hay un conocimiento que es la sabiduría que viene de Jesucristo. Ese conocimiento que nos lleva a la verdad, esa verdad que nos hace libres. Y la Virgen de Fátima dijo muy claramente que si el Papa Juan Pablo II no consagraba a Rusia, Rusia esparciría sus errores por todo el mundo, y eso es lo que está haciendo, y no solo Rusia ahora, sino China, porque Rusia y China siguen esparciendo sus errores comunistas. Lo que pasa es que la gente dice que Rusia y China no son comunistas, y de hecho es cierto, Rusia y China no tienen un sistema económico como tal comunista, porque ellos viven como capitalistas, y estos líderes como Putin, como Jinping, Rusia y China respectivamente, pues viven como capitalistas, con régimen totalmente autoritarios. Y ellos tienen un tipo de imperialismo, sobre todo Rusia, en donde hay un total control de la población, donde hay tecnología avanzada, donde hay dinero, pero fue una transformación del comunismo hacia ese nuevo progresismo. Y ese progresismo es un comunismo disfrazado de progresismo. Y por eso Rusia y China pudieron lograr ese poder que quieren implementarlo en el resto del mundo, porque sin lugar a dudas es Rusia y China las que quieren tomar el control del planeta, y sin lugar a dudas lo van a lograr, porque Estados Unidos perderá esa hegemonía. Estados Unidos ya no será la potencia a nivel mundial, porque será desplazada por Rusia y por China. Y por eso es que esa profecía de la Virgen de Fátima se está cumpliendo a cabalidad, porque al no haber consagrado Juan Pablo II a Rusia en ese momento, cuando la Virgen de Fátima lo ordenó, pues Rusia empezó a esparcir sus errores comunistas por todo el mundo. Pero a través de esa transformación del comunismo hacia el progresismo, Rusia empezó a adoptar todas esas estrategias bélicas con armamento, con tecnología, en donde en Rusia, tanto también como en China, porque los dos son muy parecidos, hay un sistema político y económico totalmente capitalista, de mucha tecnología, donde se mueve mucho dinero, pero al pueblo sí lo someten al comunismo, al socialismo. Tanto en Rusia como en China hay millones y millones de personas en extrema pobreza. En China, por ejemplo, hay más de 900 millones de chinos en la extrema pobreza. Pero acá hay que recalcar que existe ahora una propaganda socialista del siglo XXI, sobre todo promovida por el régimen chino, también por el régimen de Vladimir Putin. Y es en donde ellos quieren aparentar de que han sacado a la gente de la pobreza, que ya no hay miseria, que ya no hay hambre en esos países, pero eso es falso, eso es una propaganda socialista del siglo XXI, en donde manipulan los medios de información, manipulan las redes sociales. De hecho, en China hacen propaganda de adoctrinamiento comunista en las escuelas, en los colegios, en las universidades, pero en realidad en China continúan millones y millones de personas en extrema pobreza. Se dice que más de 900 millones de personas en extrema pobreza.
¿Qué hicieron en China para aparentar ante el mundo haber sacado a todas esas personas de la pobreza? Para mostrar a China como esa potencia en donde sería el ideal de país, porque esto es otro problema, que la gente cree que China es el ideal de país cuando China es un país totalmente autoritarista, con una tecnocracia, en donde el régimen chino de Jinping vive como capitalista, porque ellos son los que se enriquecen, se echan todo el dinero en los bolsillos, pero al pueblo lo someten al socialismo, al comunismo, a la censura. Y lo que ellos hicieron, ayudados por el Fondo Monetario Internacional, fue manipular el índice per cápita de ingresos, en donde muchos años atrás ese índice per cápita estaba en 3.1, 3.9 dólares por día. De ahí para abajo se consideraba que una persona estaba en la pobreza, y por eso había muchos millones de chinos en la pobreza. Pero muy astutamente el régimen chino de Jinping, ayudado por el Fondo Monetario Internacional, manipularon ese índice per cápita y lo bajaron a 1.9 dólares por persona día. Entonces ya decían que ya no era, ya el límite no era 3.1, 3.9, que ya no era a partir de ahí que se declaraba una persona en extrema pobreza, sino que era a partir de 1.9. Pues claro, eso fue una astucia de los chinos y del régimen chino de Jinping, ayudado por el Fondo Monetario Internacional, porque pues ya decían que una persona con 1.9 dólares ya no era pobre, sino que ya pasaba a clase media. Imagínense cómo está la manipulación de las masas, de las sociedades y sobre todo del mundo, porque es que es una estrategia que tiene China, porque sin lugar a dudas China es la que quiere ejercer el control sobre la humanidad. Igualmente Rusia y China son los dos países que se quieren apoderar del mundo. Y por eso están esparciendo sus errores comunistas, ahora disfrazados de progresistas. Pero así fue que manipularon ese índice per cápita allá en China para aparentar que habían sacado a la gente de la pobreza. Pero yo pregunto, en China da lo mismo vivir con 3.1 dólar diario que con 1.9. ¿Qué diferencia hay? O sea, el hecho de que yo me gane 3.1 dólar no quiere decir de que yo ya sea una persona acomodada de clase media. No, sigo siendo pobre. Y sobre todo en China, en donde un apartamento, un coquito, que les llaman creo que apartamentos tumba, porque son unas cositas pequeñitas, vale 700, 800, 1000 dólares, 1200 dólares. Pues imagínense una persona ganándose 3 dólares diarios, o 4, 5, 6. Hagan cuentas. Pero es que es una manipulación de ese comunismo que se sigue ejerciendo en China, que se sigue ejerciendo en Rusia, que se sigue ejerciendo por todos lados, ese comunismo que todavía está presente en la sociedad, pero ahora disfrazado de progresismo. Obvio, Rusia y China con una transformación total, porque hay que reconocer que en Rusia y en China, obvio, hay un crecimiento tecnológico inmenso. Por eso son tecnocracias. Rusia y China tienen armamentos sofisticados, tecnología, armas nucleares, porque adoptaron ese imperialismo y viven como capitalistas estos líderes como Jinping, como Vladimir Putin. Ahora en Estados Unidos con Joe Biden, que también es un progresista. Acá en Colombia, Gustavo Petro quiere vivir a costas del pueblo, como rico, como millonario, su esposa Alcocer. Ustedes ven cómo viaja. Francia Márquez, que dentro de todo el papel de Francia Márquez dentro del gobierno de Gustavo Petro ni siquiera es de ejercer nada en lo político, sino que es llevar a cabo esa tal revolución cultural, ese pensamiento granchano, adoctrinando jóvenes, ingenuos, incautos, en disonancia cognitiva, creando una falsa percepción de la realidad, y siguen ciegamente a estos personajes como Francia, que es la vicepresidenta de Colombia, porque Petro es el que ejerce sus ideas comunistas. Ahora, obvio que Petro está disfrazado de progresistas, pero sigue teniendo sus ideales, que es estatizar los bienes y servicios de una sociedad. Aquí en Colombia está queriendo estatizar la salud, estatizar la educación, estatizar todos los bienes y servicios, está formando los colectivos y poco a poco va
también llevando a Colombia a ese autoritarismo y las personas dormidas en Colombia, y así hacen todos los líderes progresistas en el mundo. Y acá en Colombia Francia Márquez está llevando a cabo y tiene ese papel de establecer esa revolución cultural. Por eso es que Francia Márquez dice que apoya a los pro aborto, apoya a las comunidades LGBT, apoya a los feministas. Ese es el papel de Francia Márquez, mientras el papel de Gustavo Petro es llevar a cabo sus ideas comunistas. Ahora los dos, Francia Márquez y Gustavo Petro, pues disfrazados de progresistas, para que la gente les coma cuento, para que los incautos ingenuos sigan totalmente adormecidos, como zombies. Pero en realidad lo que están es adoctrinándolos, y así están haciendo todos los progresistas en el mundo. La agenda, ya saben ustedes que agenda 20 progresista, que en realidad es una agenda de izquierda comunista. Y por eso ustedes ven que esa agenda, dentro de sus pilares, dice que promueve el medio ambiente, habla de cambio climático, manipulación de grupos minoritarios, que hay que incluirlos, etcétera, etcétera. Y también vemos en la parte de las élites religiosas, vemos a Jorge Mario Bergoglio y todos estos progresistas dentro de la Iglesia Católica que en realidad pertenecen a esa masonería, a esas élites, diciendo que hay que incluir a los grupos minoritarios LGBT, a los feministas, a todos los marginados excluidos, grupos minoritarios. Pues claro, eso es una forma de adoctrinamiento. Y esto muy audazmente lo ha hecho ese progresismo, esas élites económicas, políticas y religiosas, para poder tomar el control de una sociedad, para que la gente crea en ellos, los voten, los elijan. No olviden entonces compartir este video, también dar me gusta para que YouTube lo recomiende a más personas y este conocimiento llegue a más gente. Igualmente no olviden suscribirse al canal, dar manito arriba y apretar la campana de notificaciones.